Bueno, Armando, ya puedes empezar. Nada más te voy a traer una bocina, pero eso ya puedes empezar, Armando. Gracias. Ok, va que va. ¿Sí me escuchan bien? Sí, bueno, Sí, sí. Sí. sí, ok. Bueno, entonces ahorita vamos a ver el tema de lo que vendría a ser una intervención en crisis, ¿no? Vamos a ver desde qué es lo que es, cómo se puede acompañar a las personas, de qué es lo que evaluamos cuando estamos en esos escenarios y cómo vamos a actuar sin sentir a lo mejor que estamos improvisando. Antes de comenzar, me gustaría escucharlas un poquito sobre qué es lo que a ustedes se les viene a la cabeza cuando escuchan crisis. Puede ser sentimientos, pensamientos o escenarios. No sé si por ahí qué les viene a la cabeza a cada una de ustedes. ¿Nada? ¿Ay? ¿Sí les funciona el micrófono o no me escucho? ¿Todo bien? Es que no las veo entonces. ¿No? Ok. Pues bueno. Es que no les escucho, no sé si hablaron, pero entonces voy a dar por entendido que, que se quedaron ahí a lo mejor como que tratando de encontrar un escenario. Cuando hablamos de una crisis psicológica, hay que diferenciar, que ahorita lo vamos a ver, aquí está, si está haciendo una crisis o si está haciendo el malestar que se tiene una persona o está haciendo una emergencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona está teniendo un malestar, eh, puede ser tal vez algo como me siento triste o me siento molesto, ¿no? Y es algo que vamos a ver en nuestras sesiones habitualmente. Pero cuando llega una persona en crisis, que eso puede ser desde el momento de la entrevista o incluso antes, desde el momento en donde nos están haciendo el primer contacto por mensaje, ¿no? O a lo mejor por una llamada de alguien que todavía no es nuestro consultante, ahí ya no es solamente un malestar. Que ojo, una persona sí puede entrar en crisis por un malestar, pero no todo malestar es una crisis. Las crisis las vamos a identificar muchas veces y creo que mi voz está rebotando. Ah, no, ya bien. ¿Ahí nos escuchas? Sí, las escucho ya bien. Ah, bueno. Ok. ¿Y nos ves? Nunca he sabido cómo verlos en Zoom. Yo estoy viendo la clase. No sé si... Ah, bueno. Ok, bueno, entonces a lo mejor te vas a escuchar que te rebotas porque hay una bocina externa, porque no funciona bien la bocina de la laptop, pero creo que ya puedes escuchar, entonces ya pueden interactuar. Sí, ok, ¿Ok? ok. Ahorita ya no reboto, entonces todo bien. Ok, va. Entonces decía de que, ok, la crisis sí puede salir del malestar, mas no todo malestar va a terminar en una crisis. Si lo pudiésemos ver como una fórmula, lo que veríamos sería que eh, imaginen ustedes, aquí no lo tengo, pero usualmente yo en mi consultorio privado tengo una pelotita. Entonces lo que yo digo es, si yo aprieto la pelotita vuelve a su estado habitual apenas la suelte, ¿no? Eso significa que el material del cual está construido, que lo conforma, es lo suficientemente flexible como para que la fuerza que yo le estoy aplicando no lo deje en una forma ovalada para siempre o que no la parta, ¿no? Las personas entramos así de esa manera a las situaciones en donde es la intensidad de una situación con respecto a las herramientas o la forma en la que yo estoy conformado. O si una pelotita la ponemos bajo una presión muy alta, digamos, lo ponemos en las vías del tren y le pasa por encima a un tren, la pelotita pues puede ser partida por la mitad, ¿no? Pero de igual manera, si yo tengo un foco en mi mano, aun poniendo la presión que le puse a la pelotita, el foco, perdón, va a estallar. Entonces, una crisis está conformada por esas pautas generales, que es una intensidad o una situación de algún tipo que desconocemos que entra en contacto con la persona y se ve sobrepasada la persona, ¿sí? Como justo aquí dice, las estrategias habituales no alcanzan.
Y es aquí donde se vuelve muy difícil que el individuo, que el consultante pueda volver a reorganizarse y llega a haber un deterioro, aunque sea de manera temporal. Ahora, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? De que ahorita que hablábamos, no cualquier malestar es una crisis, pero el malestar sí puede desembocar en una crisis. Digamos, voy a ponerme en primera persona, ¿no? Digamos que yo tengo una discusión con un amigo, ¿no? Ok, eso causaría malestar. Y si yo estuviese asistiendo a un proceso terapéutico, es algo que yo pudiese estarle contando a mi terapeuta, ¿no? De, no, pues sucedió esto con un amigo, etcétera. Eso no contaría, en mi caso particular, como una crisis, sí como un problema, sí como malestar, ¿no? Yo seguiría con toda mi capacidad para decidir qué hacer, yo pudiese seguirme cuidando y esto no necesariamente me va a deteriorar o incluso puede llevarme a reflexionar, ¿no? Lo podemos tomar como con muchísima más calma, ¿no? Eh, Sin embargo, digamos de que yo no tengo ninguna red de apoyo más allá de esta amistad y no he desarrollado yo las habilidades a lo largo de mi vida como para pedir apoyo, ¿no? O pedir ayuda. Si esta misma situación me llegase a ocurrir, tal vez ahí yo sí pudiese llegar a entrar en algún tipo de crisis. Aunque alguien pudiese llegar a decir algo como, pero eso no es de vida o muerte, realmente lo que estaríamos viendo es que yo no tengo las herramientas como para desarrollar una red de apoyo y la red de apoyo que tenía, que estaba conformada por un solo individuo, se vio deteriorada o se vio quebrantada. Y entonces eso es lo que me pudiese estar llevando a un estado de crisis, ¿no? En donde yo me sintiese profundamente perturbado. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí a lo mejor alguien se puede llegar a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre una crisis y una emergencia? Y está justamente en esta indicación hipotética que acabo de hacer, ¿no? De que eso no es de vida y muerte porque alguien entra en una crisis. Alguien puede entrar en crisis por muchas razones, ¿no? Como el que ahorita comentaba, que es la suma entre la potencia de la situación con respecto a las habilidades con las que yo cuento. Pero eso no necesariamente va a ser mortal. Si mi amistad ya no quiere hablar conmigo, eso no es mortal. Eso no invalida que yo entre en una crisis muy fuerte y que el psicólogo tendría o pudiese llegar a hacer su labor ahí, pero no es mortal. Sin embargo, una situación de emergencia sí toma en cuenta este grado de tanto letal como no letal. Pongamos, por ejemplo, de que a lo mejor yo ya pasé la crisis, ¿no? Eh, Tomando crisis como a lo mejor estoy muy desesperado, ¿no? Que es lo que usualmente a mucha gente le viene a la cabeza cuando escucha la palabra crisis, de mis pensamientos van súper rápido, ¿no? De que me encuentro fisiológicamente muy activo, siento que todo es una maraña revuelta. Pasando de eso, realmente ocurre lo más peligroso, que vendría a ser la desesperanza y aunque ahí yo ya no me sintiese en crisis, yo puedo estar muy desesperanzado. Y eso muchas veces es una emergencia. Es decir, yo pierdo la sensación tanto de pertenencia a las personas como de el sentido a mi vida o a la vida misma. Y eso sí que cuenta como un caso de emergencia, ¿no? Ahí a lo mejor el consultante no me tupiría de mensajes del tipo, me siento muy mal, de que es que siento que ya no voy a tener a nadie, de que eso ya en un estado de emergencia, en este caso que estoy comentando, puede que no llegase a ocurrir y sin embargo sería un caso de emergencia y puede que me escribiese algo como, muchas gracias por todo, doctor, ¿no? O algo por el estilo de que eh, creo que prefiero ya no continuar con nada, ¿no? Bueno, eso ya pudiese ser un foco rojo de que ese es un caso de emergencia, aunque la persona no nos está dando claras indicaciones de que esté en una crisis o de que haya pasado en una crisis, ¿ok? Bueno, retrocedamos unas diapositivas porque había hecho una pregunta que era a ustedes qué les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra crisis. Dígase sentimientos, pensamientos o situaciones. No sé si por ahí qué les puede estar llegando a la mente. Pues yo, Valeria, Ajá. pienso que o sea, una persona puede presentar una crisis cuando se ve sobrepasada por sus emociones, Ujú. ah,
Sí, cuando no sabe qué hacer, cuando está en una situación de ansiedad, ah, ataque de pánico. ¿Ok? Entonces, lo que tiene en la cabeza son como que las emociones que le desbordan de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Ok? Eh, Muy, sí, sí. Perdón. No, no, Bueno, adelante. yo con crisis se me viene a la mente, bueno, justo lo que mencionó que pues como que sobrepasa una situación a una persona y por lo Ujú. mismo pierde el control o bueno, siente que pierde el control. Así es. Ahora, algo que no está en la presentación, porque no lo puse, porque es un tema como que muchas veces es muy concreto, pero creo que vale la pena decírselos, con esta parte de que es como la suma entre la potencia de la situación en la que se encuentra el individuo y las habilidades con las que cuenta. Sí hay que, a ustedes no necesariamente, pero a lo mejor les sirve para un futuro, hay ciertos consultantes que van a entrar más en crisis que otros, por lo que ahorita justamente les comentaba, ¿no? Que yo decía, si yo tengo una discusión con un amigo, yo personalmente, que tengo como que otras redes de apoyo, ¿no? Que no solamente se concentran en una persona, voy a sentir malestar, más eso no me va a hacer necesariamente caer en una crisis. ¿Por qué? Justamente, ¿no? Porque a lo mejor tengo habilidades para, aunque tuviese muy poquitas redes de apoyo, yo pudiese crear nuevas, ¿no? Pero además no tengo tan poquitas redes de apoyo, ¿no? Entonces, esos son, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, factores protectores, ¿no? Para mi seguridad. Pero hay personas que su entorno está muy deteriorado, ¿sí? Es decir, no tienen redes de apoyo, pero aparte no han aprendido habilidades para lograr nutrir un entorno que les sea, que les sirva de apoyo o que incluso las habilidades que han desarrollado terminen por generar bucles hostiles, es decir, no solamente no tienen redes de apoyo, sino que tienen una tendencia a conectar con individuos de manera hostil. Y eso es una fórmula para que estas personas, ¿no? O las personas con estos inconvenientes lleguen a presentar muchos cuadros de crisis. A estos casos a los que me refiero son, por ejemplo, cuadros de trastornos de desregulación emocional, muchas veces conocido como TLP, ¿no? Hay otros por ahí, de igual manera, que cumplen como que con estas pautas y son casos que muchas veces el terapeuta va a tener que atender las crisis que llegue a tener por las variables que ahorita acabo de comentar, ¿no? Pero de nuevo, tampoco es como que en la primera sesión o el primer contacto que hagan con ustedes, pues puedan llegar a identificar de que, esta es una persona que eh, presenta estas variables, ¿no? Pero si la persona como que ya les dice que puede llegar a suceder en una entrevista, por ejemplo, o por mensaje de que, me han diagnosticado con tal o me han dicho que hay la sospecha de que presente tal cosa, o ustedes mismos en la entrevista como que ven estos elementos que ahorita comentaba de situaciones del entorno muy potentes y una habilidades muy restringidas del individuo como para desarrollar mejores redes de apoyo. Esos ya serían elementos como para que nos vayamos dando cuenta de que, ok, aunque el individuo ahorita no está en una crisis, pareciera que son todos los elementos que pueden conllevar a que sí aumente la probabilidad de que se presente una. Entonces, se los comentaba como para que si en algún momento llega con ustedes alguna entrevista y ven como que estos puntos y por ahí se debaten de que si lo tomo o no lo tomo, bueno, si ven como que esto más esto lo suman y ven de que, ok, pareciera o me da la impresión de que sí puede ser un caso de que vayan a haber crisis en el proceso, pues ya puedan saber como que con mayor conciencia si tomarlo o no tomarlo. ¿Ok? Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que haríamos primero en un caso de crisis? Imaginemos que un consultante comienza a llorar intensamente y dice que ya no puede más y que siente que está perdiendo el control. No es examen lo que le estoy por preguntar, simple y sencillamente son sus opiniones personales. ¿Qué es lo que harían primero? ¿Lo tranquilizarían? ¿Le darían una solución o le preguntarían qué fue lo que ocurrió? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, yo creo que primero lo tranquilizaría, o sea, usaría las tres, pero en orden. Primero Ujú. tranquilizarlo, luego después preguntarle qué ocurrió y ya ver una solución. Ok, va, Bueno, ok. Ah, Iván, ¿decía otra? Sí, por favor. bueno, yo lo tranquilizaría y le preguntaría qué ocurrió. No le daría una Ujú. solución. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, cuando llega una crisis, y de nuevo, yo no sé si alguna vez ustedes hayan tenido una entrevista de algún caso en crisis o hayan tenido un caso ya directamente de alguien en crisis, eh, a uno como terapeuta o como persona en general lo puede llegar a choquear. A mí personalmente fue una de las razones por las cuales comencé a formarme justamente en esta clase de habilidades. Y ya con el paso del tiempo como que uno lo ve muy natural, ¿no? Que suceda. Pero esto no siempre es así. Eso sí es algo que creo que está bueno que normalicemos. Yo siempre cuento la anécdota personal de que la primera vez que, y aparte a mí me agarró en un muy mal momento, ¿no? La primera vez que llegó una crisis, que yo estoy frente a frente, una crisis psicológica de un consultante, yo era practicante, ¿no? De los primeros semestres en la USP y justamente yo estaba pensando en, wow, como que sí me quiero dedicar a esta área de lo práctico, ¿no? De lo terapéutico, pues porque me ponían a ver algunos niños, ¿no? Y la madre no era como que no ayudaba mucho al tratamiento del pequeño. Entonces yo me encontraba en esa etapa y cuando llega una consultante que iba a canalizar al departamento de equidad y género, la consultante me da la información de que no había salido de su casa en 3 semanas y que tenía 3 días sin levantarse de la cama y el día anterior se había dopado con un montón de medicamentos esperando no despertar y que por razones que ella desconocía se encontraba ahí, que lo primero que hizo al abrir los ojos fue decir, quiero ayuda, quiero cambiar. eh, y justamente llegó a la USP, ¿no? Y ahí eso fue un shock muy grande para el yo practicante de aquel entonces, porque tenías a un terapeuta, ¿no? O a un practicante de terapeuta en sus inicios, como que teniendo todas estas ideas de, "Guau, me muevo a otro campo, ya que aquí no pareciera que puedo ayudar y no pareciera que requieren ayuda, llega una persona diciendo, lo primero que hice al saber que estaba viva fue venir aquí y estoy contigo, ¿no? Sin ningún entrenamiento en habilidades para conducta suicida, ni primeros auxilios psicológicos, nada por el estilo, como terapeuta primerizo, eso me choqueó un montón, porque de nuevo yo veía niños, no veía tantos adultos en aquel entonces, y fue la primera vez que asistía a un caso de este tipo, ¿no? El protocolo, afortunadamente lo recordé, que era salir, ir al área de urgencias y de comunicárselo a alguien. Pero lo que me sorprendió, y es algo que recuerdo hasta la fecha, es cómo ese departamento estaban muy tranquilos sobre quién iba a ir a asistir a esa persona. Y en cuanto sale el terapeuta, me preguntase, ¿cómo estás tú? No te preocupes, eh, está bien, son cosas que pasan, siéntate, ¿quieres una botellita de agua? Toma, ¿no? Adelante. Ah, no, creo que no me están hablando. Ok. Entonces, eso es lo que pasó y a partir de ahí fue que surge la pregunta en mí, que es válida para todos los terapeutas, porque también recientemente le sucedió a una compañera que nunca había visto crisis, la pregunta de, yo quiero ver casos de crisis. Esa fue la pregunta que me hice en su momento. Y ahí es en donde eh, comencé con esta práctica, ¿no? Porque uno no puede sentirse a gusto con un caso de crisis de la noche para la mañana. Lo que tiene que hacer es, ok, si está rebotando un poquito mi voz. No, ya no. Lo que tiene que hacer es comenzar a informarse de cómo está diseñada una crisis. Es decir, lo que ahorita comentábamos, ¿no? Es una situación muy potente sumada a las habilidades con las que cuenta el individuo. En su momento yo desconocía por completo esto y por lo tanto uno no puede comenzar a interceder, ¿sí? Pero después de que comienzas a conocer como que estas variables, es ahí en donde uno puede comenzar a preguntarse de manera muy personal y para con el consultante, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sí? Vamos a tratar de comprender.
Es una de las primeras cosas. Incluso cuando un consultante llega y ha pasado por una situación muy traumática, no tratamos de verla tal cual es. No tratamos de hacerle preguntas al consultante del tipo, ¿qué evidencia tienes de que eso está ocurriendo? O siempre lo has pensado de esta forma. No tratamos de hacer un examen exhaustivo, empírico de ninguna forma. Lo que tratamos de encontrar es por qué experiencia privada está pasando la persona, ¿sí? De qué es lo que piensa, cómo se siente ante qué cosa que vivió y así tratar de contenerlo un poquito más a sí mismo. Esto lo pudiesen haber llegado a ver tal vez en redes sociales, por ejemplo, cuando las personas se encuentran en un terremoto, ¿sí? Que, no sé, ven que un edificio se cayó enfrente de ellos. Una de las técnicas que ahorita vamos a ver, pero que se utiliza mucho para esta clase de casos, es el abrazo de la mariposa, que de nuevo tienes como que sus cosas por ahí porque algunos dicen de que es una técnica que termina por recodificar no sé qué cosas, pero realmente no va tanto por ese lado, sino que va a que la persona pueda centrarse en su respiración y en las cosas más inmediatas que se encuentran palpables, como vendría a ser su cuerpo. Eso es lo que hace que la persona se comience a estabilizar. ¿Por qué se utiliza esa técnica, por ejemplo, en esa clase de situaciones? Porque un terremoto no es algo que las personas pasen todos los días. Si nosotros tratásemos de resignificar esa situación y de que la persona estuviese bien para con ese evento, estaríamos haciendo modificaciones innecesarias. Es completamente entendible, como ahorita sellamos la fórmula, ¿no? De que una persona no tenga habilidades desarrolladas para afrontar un terremoto y que un terremoto sea algo inusual para afrontar en la vida de las personas. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de lo que se hace en una crisis psicológica, ¿no? Que esos son primeros auxilios también, primeros auxilios psicológicos, que es esto que tiene mucha potencia, que impresiona a cualquier individuo o a casi cualquier individuo, y ante lo que este individuo no tiene habilidades, lo que vamos a buscar es hacer un tipo de pared, ¿no? Si lo queremos, si no lo podemos imaginar así, un tipo de pared, un tipo de barrera para que se pueda volver a concentrar, a dirigir su atención a su respiración, que eso continúe ahí, a su piel, a su cuerpo, y entonces pueda bajar su nivel de activación y tal vez un poquito después, ahora sí que pueda resignificar esa vivencia o le pueda comenzar a dar orden, ¿sí? Si no, lo que terminaríamos por hacer es pudiese llegar a retraumatizar al individuo, ¿sí? Entonces, cuando una persona llega en crisis, muchas veces no busca una solución porque, de nuevo, son muchos elementos y lo que tratamos de hacer es como que entre todos esos elementos que están ocurriendo, hacer un tipo de barrera, que eso sería como una contención para que el individuo se comience como a estabilizar un poquito más. Eso cuando solamente es una crisis y en muchas situaciones esa estabilidad llega a ser suficiente. ¿Sí? Porque a veces llegan a ser estados muy transitorios, ¿sí? Cosas como me despidieron del trabajo, ¿no? La atención se centra mucho en ese evento inmediato, pero una vez que se estabiliza, lo que ocurre, no me quiero poner muy técnico, pero lo que ocurre cuando uno se estabiliza es que esa visión de túnel se comienza a abrir, ¿sí? eh, Pongámoslo así, que es situaciones muy potentes, la persona sin habilidades para afrontar eso termina por llevar instintivamente a las personas, bueno, casi cualquier organismo, a que tengamos una visión de túnel en donde lo único que veamos sea la potencia de esa situación y la falta de habilidades que tenemos para afrontar esa situación. Y se crea un bucle en donde solamente como que no entramos más en pánico y más en pánico solamente vemos eso antes de que nos demos cuenta. Cuando hacemos la contención, esta visión de túnel se comienza a abrir porque ya no se siente como algo tan inmediato, ¿sí? Y entonces, muchas veces, la siguiente vez que vemos al consultante, si ya es nuestro paciente, ya puede desmenuzarlo
él por su propia cuenta, de una mejor manera, y que ya no sea una crisis, sino que sean situaciones que provocan malestar o que sean problemáticas. A esto también lo podemos llamar desenmarañamiento, ¿no? Que es una frase, una palabra que se me hace graciosa, ¿no? Que es cuando todo se junta en una crisis, se enmaraña, cuando contenemos, las cosas como que se van disminuyendo y entonces comienzan a separarse, ¿ok? Va. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, que no sé si tengan acceso a levantar la mano o pueden solamente como que preguntar, no pasa nada, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, no, gracias. Ok. Ok. Bueno, déjenme tomar agua. Justo lo que hablábamos, ¿no? Que es una crisis psicológica, es un momento en que las estrategias habituales de afrontamiento resultan temporalmente insuficientes, ¿sí? Es decir, hay una situación difícil, las estrategias habituales son insuficientes y hay una desorganización emocional y conductual, ¿sí? Aquí, como comentaba al inicio, hay una activación emocional muy potente, sensaciones de pérdida del control y una dificultad para decidir, además de que pueden llegar a haber respuestas impulsivas o evitativas, ¿no? Como ahorita les comentaba, hay diferencias entre un malestar o un problema, una crisis y una emergencia, ¿sí? Alguien, o las dos, si quieren, pueden darme a lo mejor un ejemplo de lo que entienden que puede ir en malestar o problema, crisis y emergencia, ¿no? Bueno, a lo mejor un malestar sería una pareja, tienen una discusión y pues supongamos, o sea, puedo usar el mismo ejemplo, pero diferentes situaciones. Sí, adelante, sean Ok. creativos. Una pareja que tengan una pelea a lo mejor y se hizo ahí un malestar. Y luego a lo mejor supongamos la chica de que termina con el novio y el chico entra en una crisis porque siente que sin ella no es nada y ya en una emergencia sería lo mejor que pues se le pase este pensamiento suicida o que no tenga otra red de apoyo porque antes tenía a su novia, pero pues ya no está. Ujú. Ok, excelente ejemplo. Ah, ¿quieren decir otro o todo bien? No las veo. ¿Todo bien? ¿O otro? Así está bien. Ah, sí, está bien, ok. Justo, me gustó mucho ese ejemplo. Eh, yo personalmente lo que creo es que es muy importante tener cierta formación en cuanto a crisis o emergencias, porque si bien al inicio les decía, hay personas que tienen una mayor tendencia a presentar crisis y a caer en situaciones de emergencia, cualquier persona puede caer en una crisis o en alguna situación de emergencia, porque en esta parte desde el momento en donde decimos la potencia de una situación es parte de lo que genera una crisis, no somos seres todopoderosos, las personas, como para controlar la potencia de las situaciones que se nos van a presentar en la vida. Por lo menos no el 100% de las ocasiones. Como ahorita comentaba, ¿no? De que ocurre un terremoto, eso no es un malestar, eso es como que algo que se sale de la escala. Mucha gente va a entrar en crisis y eso no es algo que esté mal, es una reacción del organismo ante esa situación, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos consultantes que a lo mejor, como bien ahorita decían, de, ok, tiene inconvenientes con la pareja, ¿no? Bueno, podemos llevar varias sesiones en donde la persona nos está diciendo de que es que últimamente como que mi pareja tiene esta clase de comportamientos, ¿no? O no sé qué hacer, y es malestar, ¿no? Son incomodidades. Sin embargo, si lo que vemos es, porque para esto es importante como que tener el historial de aprendizaje de la persona, de con quienes conviven, o de si estas cosas han ocurrido anteriormente en su vida, porque si lo que encontramos es la única red de apoyo de la persona es la pareja, por ejemplo, eh, y la persona pareciera no haber desarrollado a lo largo de su vida como que habilidades para conectar ni siquiera con otras personas, con otras cosas, ¿no? O con otras áreas de su vida, más allá de la pareja. Y es con la pareja con la que está presentando este malestar, pudiésemos a lo mejor llegar a cometer el error de decirle a la persona de manera muy insistente, termina con tu pareja, ¿no? Y nosotros creer
que todo va a estar bien. Pero si lo hacemos, la persona que no somos nosotros, porque a lo mejor nosotros sí tenemos redes de apoyo y tal vez por eso se nos hiciese fácil ir en aquella dirección, si la persona cortase ese vínculo, se va a quedar muy sola, ¿sí? Y de nuevo, eso aumentaría las probabilidades de que la persona tal vez nos llame o nos mande un mensaje de no sé qué hacer, de me siento muy mal, toda esta clase de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, bien intencionadamente, podemos llegar a decir incluso, que esto no sería muy ético, no, pero vas a estar bien, ¿no? ¿Ok? Porque de nuevo, esto sería como de, para aquellos que sepan flotar, ni siquiera nadar, flotar, sabemos que si te metes al agua y como que relajas tu cuerpo y como que mantienes cierta respiración, tú flotas, no te ahogas. Pero si le dices a alguien que nunca ha llevado a cabo ese proceso, métete al agua, no pasa nada, tú vas a flotar, hay una gran diferencia ahí. Lo que para nosotros sería, si yo corto este vínculo, mucho mejor, porque voy a estar lejos de estas hostilidades y voy a comenzar a desarrollar vínculos más sanos. Para esta persona lo que está viendo es, de nuevo, no tengo habilidades, corto este vínculo y como no tengo habilidades, sí se vuelve mucho más difícil, incluso en la parte teórica, desarrollar más redes de apoyo, por lo cual para la persona no es simple y sencillamente separarse de algo hostil, sino involucra separarse de algo hostil para quedarme solo para siempre muchas veces, ¿no? Y cuando vemos todo este panorama, es como que probablemente la persona es lo que nos quisiese transmitir mientras nos está mandando mensajes, eh, se vuelve mucho más comprensible y el tratar de manera muy ardua, comprender de manera empática por qué proceso está pasando la persona, muchas veces le ayuda a sentir que no se está volviendo loco, ¿sí? Porque eso es algo que ocurre mucho, que es, no solamente ocurre todo esto desagradable, sino que yo me estoy volviendo loco, ajá, estoy sintiendo cosas que no debería estar sintiendo. Al tratar de comprender, podemos acompañar a la persona a volverse a estabilizar un poquito, ¿sí? Entonces, es algo que yo siempre he pensado y que digo mucho a los practicantes de cualquier malestar o problema se pueden volver una crisis. Hay casos que tienen una mayor probabilidad de evolucionar a crisis y hay otros casos que no van a evolucionar a crisis jamás porque, pues qué bueno, ¿no? Pero si ocurre, no es porque necesariamente como terapeutas hayamos hecho algo malo, ¿no? Sino a lo mejor hay procesos que se nos están escapando y que podemos llegar a reorganizar de una manera en donde otra vez se desglose en varias problemáticas o en varios malestares, ¿ok? Pero ahora sí, que si eso continúa, sí puede llegar a ser una emergencia. En el caso que ahorita que ahorita justamente comentaba eh, nuestra compañera, esto puede evolucionar a que a lo mejor nosotros decimos, no, vas a estar bien, ¿no? Como que no pasa nada, él era malo, ¿no? Cosas de este estilo. Bueno, ahí no contuvimos en ningún momento y solamente le estamos diciendo al individuo como que esto no es tan malo como tú creías. De hecho, lo que hiciste te va a llevar a mejores escenarios y a lo mejor a medianoche podemos llegar a recibir un mensaje como del tipo, eh, cometí un error, ¿no? Estoy de que abrí los medicamentos, ¿no? O en el peor de los casos, que nos llegue el mensaje de algún familiar de nuestro consultante diciéndonos que se dirigen al hospital, ¿no? Que eso, de nuevo, es una emergencia que está ocurriendo en ese instante. Entonces, para eso es bueno como que poder matizar las diferencias entre los tres, que es un malestar, conlleva a una crisis, no todos los malestares son una crisis y no todas las crisis son una emergencia. ¿Sí? Sí, ahorita vamos a ver qué hacer si ocurre una emergencia. Entonces, perdón. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como practicantes? Eh, Aquí me gusta mucho visualizar las crisis a mí, por lo menos, con algo que no recuerdo en dónde lo ponían, pero se llamaba ver las cosas como si fueses un salvavidas, que te dicen esta parte de no puedes ayudar a la otra persona si tú también, a ti también te están ahogando. Por eso cuando va un salvavidas para con alguien, por lo menos esto es lo que tengo entendido, discúlpenme si me faltan tecnicismos ahí de salvavidas, es te acercas a la persona
y le das la indicación de lo que estás por hacer y lo que necesitas de él o ella, que es como que relaje un poco su cuerpo, ¿no? Porque lo estás por agarrar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si la persona continúa chapoteando y tú vas, y a lo mejor tratando de, a lo mejor mucho como un instinto de salvador, ¿no? Si tú vas y lo agarras, el individuo pues te va a agarrar, ¿no? Que esto ha ocurrido en muchas situaciones para mantenerse arriba porque no sabe nadar. Entonces puede que te agarre y quiera mantenerse a flote. Y de nuevo, pues si te ahoga, pues tampoco nadie lo va a salvar va a salvar a esta persona. Entonces, como terapeutas, se espera de alguna forma que la actitud que tengamos sea algo parecido al primer escenario, no al segundo, porque a veces en nuestro afán de querer ayudar a la persona, terminamos por sobreinvolucrarnos de una manera en que eso no le ayude. Es decir, decirle a la persona tal vez de que no, 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 te prometo que todo va a estar bien, no, las cosas no son tan malas como parecen, yo estoy aquí contigo y siempre voy a estar. O sea, si decimos cosas de ese tipo, eh, aunque bien intencionadas, podemos terminar por provocarle falsas esperanzas al individuo que termine por hacer que cuando no ocurra lo que prometemos, eso le pegue todavía más. Lo que buscamos es contener, no salvar del todo. Hay cosas que están fuera de nuestras manos. Entonces, no vamos a tratar de resolver toda la situación porque, de nuevo, puede que también nosotros terminemos por entrar en crisis. Si nuestro consultante nos envía un mensaje como estoy por atentar contra mi vida, ¿no? A lo mejor nosotros en eso, o estoy teniendo ideas de muerte y tengo el cuchillo en la cocina. Si nosotros tratamos en ese momento de resolver toda la situación, de actuar de la forma que en nuestra cabeza sea 100% correcta, correcta entendiendo de que resolvemos todo y que eliminamos por completo el malestar del individuo y que lo hagamos todo nosotros por nuestra cuenta, lo que vamos a terminar por hacer es, ahí donde está, aquí, vamos a terminar nosotros por tener la respuesta impulsiva o evitativa. Nosotros ahora también estamos en una crisis psicológica, ¿no? Justamente por la crisis psicológica de nuestro consultante. Y a lo mejor terminamos por decirle, no, 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 no lo hagas, voy a tu casa justamente ahora, ¿no? De nuevo, si el consultante vive, qué bueno, ¿no? Y qué afortunado. Pero eso no es lo que buscamos al momento de eh, planificar en conjunto con el consultante cómo vamos a lidiar con las crisis. Ahorita vamos a ver cómo sí, pero nos vamos a tener a estos puntos de lo que se espera que sí se haga, que es proteger al individuo, evaluar, evaluar no como hacerle un examen ni nada, sino como que ver si está en peligro su vida, si como que tiene redes de apoyo, esta clase de cosas que ahorita vamos a desmenuzar. Como comentábamos, contener a la persona, organizarnos, pedir apoyo. Como practicante a nosotros, ¿no? O a otros terapeutas o a su supervisor de la universidad, pero también si cuando ya sean en su momento terapeutas privados, ¿no? O trabajen en alguna institución, ese apoyo se pide también como que a los otros colegas, si es en una institución, o a la familia, ¿sí? Si es que trabajamos en la consulta privada, a ellos también los involucramos cuando llegan a ocurrir las crisis. Por eso es importante tener el número del familiar más cercano de la persona y dar seguimiento. Una de las situaciones que a mí me viene a la cabeza, en donde aquí no necesariamente estoy por decir como un psicólogo da primeros auxilios psicológicos, sino